Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los ciclos económicos. Los ciclos económicos son las oscilaciones que presenta una economía con el paso del tiempo. Esas oscilaciones son lo que se denomina ciclos económicos. En esas oscilaciones a veces vamos para arriba, es la etapa de la expansión, y por el otro lado hay momentos en que vamos para abajo, es el momento de la contracción. Entonces las economías presentan expansiones y contracciones de una manera normal. ¿En dónde se notan esas variaciones a las que hemos llamado ciclos económicos? ¿En dónde se ven esas variaciones cíclicas? Esas variaciones cíclicas se van a percibir cuando estudiamos el comportamiento de ciertas variables macroeconómicas. Por ejemplo, cuando estudiamos la variación del Producto Interno Bruto, podemos notar ese comportamiento cíclico de la economía. De igual manera ocurre si nosotros nos dedicamos a estudiar el ingreso nacional. El ingreso nacional también presenta esas oscilaciones. Y otro elemento en donde podemos evidenciar esas oscilaciones de la economía es en los niveles de empleo. Hay momentos en donde los niveles de empleo están en aumento, hay momentos en donde los niveles de empleo están en disminución. Un antecedente de los ciclos económicos lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis 41. Ahí se describe el sueño del faraón de Egipto. El faraón soñó en un primer momento que 7 vacas hermosas y muy gordas salían del río, y luego venían 7 vacas feas y flacas que se pusieron al lado de las primeras a la orilla del río. Las 7 vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas gordas. En la segunda parte de su sueño, él ve cómo brotan 7 espigas grandes y buenas. Y luego ve cómo brotan otras 7 espigas pequeñas y quemadas por el viento. Este sueño preocupa al faraón y llama a José para que venga y le dé una explicación al respecto. José le interpreta el sueño y le dice que lo que ha soñado son 7 años, porque cada una de las vacas o cada una de las espigas representa un año. Ha soñado 7 años de buenas cosechas para Egipto, pero que luego seguirán 7 años de malas cosechas. Ahora buscamos hacer la representación gráfica de ese sueño, hacer la representación gráfica del ciclo económico. Ese ciclo económico lo vamos a representar en un plano cartesiano, del cual vamos a tomar fundamentalmente dos cuadrantes. Se recuerdan que para dibujar un plano cartesiano trazábamos dos líneas, una línea horizontal. En este caso, esa línea horizontal va a contener los años. De un año X a un año Y van a estar representados en el eje horizontal. Ahora, en el eje vertical, ¿qué es lo que vamos a colocar? En el eje vertical vamos a colocar la variable que estudiemos. ¿Qué variable puede ser? Como dijimos al principio, puede ser el comportamiento del Producto Interno Bruto, el comportamiento del ingreso nacional o los niveles de empleo. Por ahora nosotros nos vamos a preocupar por los niveles del Producto Interno Bruto. Entonces, es el Producto Interno Bruto, las variaciones que esté presente, lo que vamos a representar en el eje vertical. En este eje vertical entonces van a estar las variaciones del Producto Interno Bruto que implican un porcentaje sobre cómo varió. Si ese porcentaje es positivo, quiere decir que ha crecido. Si ese porcentaje es negativo, quiere decir que ha decrecido. Por ejemplo, si digo yo que la variación del producto fue de un 10%, que es bastante exagerado, quiere decir que el producto creció en un 10%. Pero si la variación fuera -5%, por ejemplo, quiere decir que el producto disminuyó en un 5% con relación al año de referencia. Entonces, en este plano cartesiano, en donde en el eje horizontal tenemos los años y en el eje vertical tenemos las variaciones del producto, vamos a representar el ciclo. Algo que hay que recordar es que el punto en donde se intersectan estos dos ejes, ¿qué es? El origen. Ahí es donde está el cero. Eso quiere decir que aquí está el año cero, por decirlo, y de aquí en adelante vamos a colocar todos los años que siguen después. Claro, no necesariamente tenemos que partir del año cero, porque del año cero no tenemos información, ¿verdad? Pero ahora en el eje
vertical, ¿qué es lo que vamos a tener? Las variaciones. Y este eje vertical tiene una parte sobre el eje horizontal y otra parte bajo el eje horizontal. Ya sabemos que esto corresponde a ciertos signos. La parte que está arriba significa que estamos sobre cero, por eso es positiva. La parte que está bajo cero, por eso es negativa. Entonces, si la tasa de variación del producto está abajo de cero, quiere decir que es negativa. Quiere decir que no hubo crecimiento, sino decrecimiento. Pero si la tasa está sobre cero, es positiva, quiere decir que hubo un crecimiento. Bueno, pues este plano cartesiano es el que nos va a permitir representar gráficamente el ciclo económico. El ciclo económico, que es esa oscilación que nos presenta, como decía el video, años de vacas gordas, años de vacas flacas, años de buenas cosechas, años de malas cosechas. Ese es el ciclo económico. Ahora, ese ciclo económico tiene, como lo hemos dicho de principio, dos grandes momentos, ¿verdad? Uno, cuando vamos con las vacas gordas, con las buenas cosechas, que significa que la economía está en expansión. Y otro en el cual las vacas están flacas, las cosechas son malas, y eso quiere decir que la economía está en una contracción. Entonces, las economías pueden estar en expansión o pueden estar en contracción. El ciclo económico representa tanto la parte que va para arriba, que es la expansión, como la parte que viene para abajo, que es la contracción. Ese ciclo económico del que estamos hablando nos permite identificar fases. ¿Y cuáles son las fases que vamos a considerar? Para identificar las fases vamos a tomar los puntos de inflexión, es decir, los puntos en donde cambia de dirección la curva. Aquí tendríamos un punto de inflexión, luego tenemos uno ahí arriba, que es donde otra vez cambia de dirección, y luego tenemos otro punto de inflexión acá, que es donde se da el cambio de dirección. Entonces, para identificar las fases del ciclo, vamos a tomar esos tres puntos de inflexión. Primero, hay un punto de inflexión ahí arriba que nos permite separar el ciclo en dos grandes momentos, como ya hemos dicho antes. Un momento en donde la economía va para arriba y otro momento en donde la economía viene de caída. Entonces, ahí hay ya dos momentos, dos etapas que considerar. Pero eso no es todo. Están los otros dos puntos de los que hemos hablado. El punto más bajo y luego el siguiente punto más bajo. El ciclo económico va desde este punto más bajo hasta el siguiente punto más bajo, pasando primero por aquel punto alto. Entonces, esta montañita, esta oscilación es el ciclo económico. Por eso es que cuando definimos el ciclo económico, ¿qué dijimos que era? Dijimos el ciclo económico son las oscilaciones que presenta la economía. Esta oscilación es un ciclo económico. Bien, ahora identifiquemos. Veamos. Ya hemos dicho que aquí hay dos tramos, uno que va para arriba y otro que va para abajo. Ahora prestemos atención. En el que va para arriba, las tasas que hay acá son con signo negativo. Después de cero, las tasas se vuelven positivas. Eso quiere decir que esta parte de la curva, esta parte del ciclo económico tiene dos etapas, dos momentos, dos fases. ¿Y qué es lo que las diferencia la una de la otra? El signo, que aquí es negativo y arriba es positivo. Y eso vale también para la parte de la contracción. Cuando la economía está en contracción, tiene esos dos momentos también. Las tasas aquí son positivas. Llegamos a cero y las tasas se vuelven después negativas. Entonces, el ciclo económico va a tener cuatro fases. La primera fase es del punto de inflexión más bajo que hay hasta llegar a cero. Aquí las tasas son negativas. La economía presenta decrecimiento. Pero si nos damos cuenta, la tasa negativa tiene una tendencia. ¿Hacia dónde estamos tendiendo? Hacia cero. Porque esta línea, ¿dónde está? En el cero. Entonces, en el cero en el eje vertical, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos ahí, estamos terminando la etapa de la recuperación. Las tasas son negativas, pero cada vez son menores hasta llegar a cero. Si la economía tiene una variación del producto igual a cero, ¿qué quiere decir? ¿Que está creciendo o que está decreciendo? ¿Qué creen ustedes? Escucho respuestas.
Si la tasa es cero, quiere decir que tenemos lo mismo que teníamos el año pasado, que no hubo variación. Y si no hubo variación, no crecimos, pero tampoco decrecimos. Estuvimos prácticamente estacionados. En este caso, lo que tenemos es una economía que no crece ni decrece. El decrecimiento está acá abajo. Están decreciendo y cada vez decrece menos hasta llegar a estacionarse. Y después viene la otra fase, la fase que parte de ese cero y que poco a poco nos muestra tasas de crecimiento positivas. Por eso son positivas, porque son de crecimiento. Las de abajo no, son negativas, son de crecimiento. Aquí no, aquí sí ya es crecimiento, no de crecimiento, crecimiento. Tasas positivas y cada vez más altas. A esa etapa en donde la economía crece cada vez más se le conoce como el auge. Hay quienes lo llaman expansión, nosotros lo vamos a llamar auge. Luego llegamos al punto más alto. ¿Y qué va a pasar con la economía? La economía va a seguir creciendo, pero las tasas de crecimiento, porque son positivas, cada vez son más pequeñas hasta llegar a cero. Esta etapa en donde la economía está creciendo, pero su crecimiento cada vez se hace más chiquito hasta que va a llegar a cero, hasta que va a llegar a estacionarse, esta fase se conoce como la recesión. En la recesión la economía está creciendo, pero sus tasas de crecimiento cada vez son más pequeñas hasta que llega el momento en que llega a cero, deja de crecer. Y entonces es que viene la cuarta etapa. En la cuarta etapa la economía va a estar en depresión. La tasa de decrecimiento cada vez es más grande, cada vez se hace más chica la economía. No está creciendo, está decreciendo y cada vez decrece más. Esa es la depresión. Entonces, cuatro fases hemos identificado: la recuperación, el auge, la recesión y la depresión. Hay quienes consideran que auge solamente es la parte alta de la cima y hay quienes consideran que la depresión es la parte baja. Nosotros no vamos a partir de esa idea. Vamos a considerar que el ciclo económico tiene estas cuatro fases, estas cuatro etapas. Ahora veamos. Si les dijera que la producción creció el 2% el año pasado y que este año crece el 2.5%, ¿en qué fase nos encontramos? ¿En recuperación, en auge, en recesión o en depresión? Si la economía tiene tasas positivas, tiene que ser auge o recesión. Si es auge, quiere decir que la tasa de este año es mayor que la del año pasado. Por ejemplo, si el año pasado fue 2 y este año es 2.5, eso es auge, porque este año tiene una tasa más alta que la del año pasado y es positivo en ambos casos. Ahora, si decimos que este año crecimos 2.5% y que se tiene previsto que el año entrante vamos a crecer 1.9, ¿qué quiere decir? Que el año entrante vamos a crecer igual que crecimos este año, pero en una magnitud diferente. Va a ser menor nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué etapa sería? Recesión. En la recesión las tasas son positivas otra vez, pero la tasa que viene es más baja que la tasa actual. La tasa de un año es inferior a la tasa del año anterior. Ahora, otro ejemplo. Si decimos que el año pasado crecimos menos 3% y que ahora vamos a crecer menos 2.5%, ¿en qué etapa nos encontramos? Cuando nos dijeron menos, si la tasa de crecimiento es negativa, quiere decir que no crecimos, que decrecimos. Entonces, ¿en dónde hay que ubicar esa tasa? Acá, en lo negativo. En lo negativo hay que ubicarse, porque las dos tasas son negativas y eso es lo que ocurre bajo el eje horizontal. Ahora, si la tasa del año anterior es más alta que la de este año, quiere decir que estamos en recuperación. Pero si la tasa del año anterior es más baja que la de este año, quiere decir que estamos en depresión. Entonces, cuatro son las fases del ciclo económico: recuperación, auge, recesión y depresión.
Algo más que se puede explicar con relación a la duración del ciclo. ¿Cuánto dura un ciclo económico? Para hablar de la duración nos estamos refiriendo al tiempo, y el tiempo en dónde está, en el eje horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Lo que hay que considerar es el tiempo que dura el ciclo. ¿Cuánto dura el ciclo? ¿Cuál es la duración del ciclo? Bueno, pues entonces hay que considerar el año en que comenzó el ciclo. Este es el año en el que comenzó. Este año en el que comenzó es el primer dato que vamos a considerar. Ahora, ¿qué más hay que considerar? El año en el que terminó. ¿Y dónde terminó? En el siguiente punto de inflexión más bajo que hay. Entonces, el tiempo que transcurre entre este año y el año que hay en el siguiente punto más bajo, ese es el tiempo que dura el ciclo. Entonces, por ejemplo, si esto ocurrió en el año 2005 y esto ocurrió en el año 2015, del 2005 al 2015, ¿cuántos años hay? 10 años. Entonces diríamos, la duración del ciclo fue de 10 años. La duración del ciclo se mide en función del tiempo que transcurre entre el momento de inflexión más bajo que hay y el siguiente punto más bajo que vuelve a presentar la economía. Esa es la duración del ciclo. La duración del ciclo nos va a permitir hablar de los tipos de ciclo que existen. ¿Cuántos tipos de ciclo existen? Teóricamente se han identificado 3 y realmente no hay un pleno acuerdo al respecto. Pero nosotros vamos a considerar este tema así. Los primeros son los ciclos de Kitchin o cortos. Estos ciclos duran en promedio 40 meses. Desde el primer punto de inflexión más bajo hasta el siguiente punto de inflexión más bajo hay 40 meses en promedio. Si eso es lo que duró el ciclo, se dice que ese es un ciclo de Kitchin o corto. Ahora, si el tiempo que ha transcurrido entre ese punto más bajo y el siguiente punto más bajo en promedio es de 7 a 11 años, entonces estamos ante un ciclo juglar o grande. Es promedio, no quiere decir que cabalmente tiene que durar 7 o que debe durar 11, no, es en promedio, es aproximado. Igual, el tercer grupo de ciclos se conoce como el de Kondratiev o de onda larga. El ciclo de Kondratiev o de onda larga tiene una duración aproximada de 50 años. Estos son los tipos de ciclos. Bueno, agradezco la atención que se ha prestado. Seguimos en comunicación. Muchas gracias.